Queridos hermanos y hermanas, llegamos ya al domingo tercero del tiempo de Cuaresma. Avanza el caminar de cada uno de nosotros hacia la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y el Evangelio nos propone un pasaje de San Lucas que dice así: en una ocasión se presentaron unos a Jesús y le hablaron de aquellos galileos a quienes Pilato había hecho matar cuando ofrecían el sacrificio, mezclando así su sangre con la de animales sacrificados. Jesús dijo: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron tal suerte porque fueron más pecadores que los demás galileos? Pues yo les digo que no, y añadiré que si no se convierten todos ustedes, perecerán igualmente. ¿O creen que aquellos 18 que murieron al derrumbarse la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no, y añadiré que si no se convierten todos ustedes, perecerán de forma semejante. Y Jesús les contó entonces esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña. Cuando fue a buscar higos en ella, no encontró ninguno. Entonces dijo a los que cuidaban la viña: ya hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera, y nunca los encuentro. Así que córtala para que no ocupe terreno inútilmente. Pero el viñador contestó: Señor, déjala un año más, cavaré alrededor de ella y le echaré abono. Puede ser que después dé fruto, y si no lo da, entonces la cortas. Queridos hermanos y hermanas, las palabras del Señor son estrictas, son exigentes. Nos traen el recuerdo de la predicación de Jonás, que también en el Antiguo Testamento nos cuenta que fue enviado por el Señor a una ciudad para predicar la penitencia y el arrepentimiento en Nínive. Y que al saber los ninivitas lo que predicaba Jonás, todos ellos, partiendo por el mismo rey, se pusieron a hacer penitencia y se pusieron a pedir perdón por sus pecados. No todos habían pecado igualmente, no todos habían cometido los mismos errores, los mismos delitos o los mismos pecados, pero todos hicieron penitencia. El Señor nos está diciendo que en este tiempo de Cuaresma todos nosotros tenemos que hacer penitencia. ¿Por qué? Porque todo pecado, el mío, el tuyo, los pecados de personas que son ajenas a nosotros, con los cuales podríamos decir yo no tengo nada que ver, ofenden gravemente al Señor, a Dios, y sobre todo ofenden a nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a salvarnos con la gracia que nos gana en la cruz y con su vida. Esta es una idea que se ha ido perdiendo en nuestra enseñanza y que tenemos que recuperar. Tenemos que preocuparnos de las personas que son ofendidas, de las víctimas. Tenemos que reparar los errores que cometemos, los delitos. Tenemos que preocuparnos de los menores que han sido agredidos y recuperarlos por los graves males que se le han causado. Pero no podemos olvidar que ante todo el pecado es una ofensa a Dios, como lo enseña el catecismo de la Iglesia, lo enseñan los grandes padres de la Iglesia y lo enseña el sentido sobrenatural. ¿Y cómo se hace para pedir perdón a Dios por nuestros pecados? Bueno, a través de la penitencia, del ayuno, de la oración, los 3 medios clásicos que la Iglesia nos pide en el tiempo cuaresmal. Algunas veces ponemos a un Dios tan lejano, impersonal, ajeno, casi un agnosticismo. El agnóstico es aquel que cree que Dios existe, pero no tiene nada que ver con nosotros. Sacamos a Jesucristo del centro de nuestra historia y entonces nos damos cuenta de que mis pecados, nuestros pecados, pequeños o grandes, sobre todo el pecado mortal, sobre todo los pecados que hieren gravemente a los demás, hieren primero el corazón de Cristo. Y yo puedo pedir perdón por mis pecados, pero también puedo pedir perdón por los pecados ajenos y por los pecados del mundo entero, como hacemos cuando rezamos, por ejemplo, la coronilla de la misericordia. Queridos hermanos, el Señor nos cuenta el caso de la higuera, pero nos da una oportunidad. No dio frutos. Señor, déjame un año más, le echaremos abono. ¿Cuál es ese abono? El abono de nuestra vida es dejar entrar la gracia de Dios en nuestro corazón para dar los frutos de santidad que Él nos pide. Pidámosle al Señor, especialmente en este tiempo de Cuaresma, que todos sepamos darnos cuenta de que el gran ofendido, la gran víctima, por así decirlo, de todos nuestros errores y pecados, y especialmente los más graves que tanto nos han
han ocurrido en la iglesia y en el mundo y ocurren y están tan presentes en este tiempo, ofenden primero el amor de Dios a nosotros, el amor de Jesucristo en la cruz por nosotros. Primero tenemos que pedir perdón a Él con nuestra vida sacrificada y después hacer todas las reparaciones y todas las atenciones a aquellas personas que han tenido la desgracia de sufrir estos abusos o que han sufrido por los pecados de otros. Que el Señor los bendiga a cada uno y les dé mucha fuerza para seguir caminando en esta Cuaresma, en la penitencia, en la oración, en el ayuno y en la limosna.